En el episodio de hoy hablamos de dilemas éticos y vulnerabilidades que afectan la seguridad de nuestros datos. Además, te daremos algunas recomendaciones de seguridad para proteger tus datos. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Hola, David. Hola Lila, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, David. Yo estoy muy bien. ¿Y vos? Suenas un poco engripado. Hoy sí, tengo un poco de gripa, pero nada grave. Estoy listo para el siguiente viaje como datanauta. Vale, nada que nos impida subirnos a esta nave que nos lleve a otro rumbo. Estoy listo. Bueno, ¿sabes qué te quería comentar algo, David? En los últimos 2 episodios estuvimos invitados en el programa, no, estuvimos invitados acá en la nave. Caímos una y otra vez en el mismo tema de la seguridad de los datos. Sí, fue recurrente. Sí, La seguridad es algo que tenemos que ver siempre antes de incursionar en una nueva aventura. Así que estoy de acuerdo. tenemos que revisar nuestro sistema de seguridad y explorar un poco este terreno que pareciera que preocupa mucho a los datanautas. ¿Qué dices? Sí, hay que investigar nuestras vulnerabilidades y tratar de remediarlas o al menos estar conscientes de ellas para poder actuar de la manera más segura posible, ¿no? Ahora vamos a la data trivia de hoy. ¿Sabes cuál fue el ataque informático más importante que ha sufrido Google? Al final del episodio te damos la respuesta. Yo creo que para empezar este viaje habría que explorar algo que tal vez sea bastante controvertido, la parte de los dilemas éticos. No sé si los datanautas están al tanto, pero vos sos licenciado en filosofía, ¿cierto? Sí, así es. Y ese tema entiendo que lo manejas muy bien y me gustaría que compartieras acá con nuestros oyentes un poco de qué significa la ética como tal y cuál es ese campo que estudia de alguna manera. Ok. Bueno, pues la ética, para no alargarlo mucho en términos generales, habla de la forma como habitamos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con las demás personas. Nos da una serie de paradigmas de cómo comportarnos para lograr mantener una sociedad funcional. La meta final siempre va a ser alcanzar la felicidad, tanto a nivel personal como a nivel de la sociedad. Entonces, si nos ponemos a pensar en los problemas éticos que puede acarrear la inteligencia artificial, podemos pensar en los cambios que ha introducido en nuestra vida para comportarnos de maneras diferentes. Por ejemplo, uno de los casos que son más evidentes es cómo va a afectar los empleos. Va a haber un cambio significativo en los empleos que existen y se van a generar nuevos empleos, así como van a desaparecer otros empleos. Ese es solo uno de los campos donde claramente la inteligencia artificial está generando cambios en nuestras vidas. Pero por otro lado, y relacionándolo con las cuestiones de seguridad que queremos hablar hoy, pues también está el uso malintencionado de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, una herramienta como ChatGPT se use para hacer phishing, para crear correos engañosos que busquen robar los datos de las personas, o para generar fake news u otro tipo de contenido que tenga algún objetivo en contra de la población o algún objetivo particular que pueda resultar perjudicial para la mayoría. Sí, pero algo que me viene a la mente es que no hay que culpar a la herramienta de esto, sino a quienes lo usan. Yo lo pienso muy similar a cuando se crea Internet. El Internet también tuvo un montón de detractores cuando comenzó. Y hoy en día creo que nadie se imagina una vida sin Internet y no tiene la culpa. Sí, exactamente. La culpa es de las personas que lo mal utilizan. Sí, pues es que la herramienta siempre va a tener un potencial positivo y un potencial negativo. O sea, cualquier tecnología que desarrollemos puede ser usada para mal. Justo el punto está en como saber cuáles son esos usos posibles que se le pueden dar que puedan resultar perjudiciales y tratar de alguna manera de prevenirlos. Por ejemplo, justo ChatGPT tiene muchas reglas que le impiden dar ese tipo de outputs a quienes los usan. O sea, tú no le puedes pedir a ChatGPT que te genere un correo de phishing, en principio, porque también ha habido formas de saltarse estas regulaciones que le son impuestas a ChatGPT. Sí, vos me comentabas un momento de tipo de hackeo, Dan. Sí, justamente, y Dan, yo no lo probé personalmente, que significa do anything now.
haz cualquier cosa ahora, es la forma en que, no sé si todavía siga funcionando, pero estaba el rumor de que si le decías a ChatGPT que se comportara como Dan y que a Dan no le importaban las reglas, conseguías que te generara contenido que inicialmente no tenía permitido generar. Claro, pero más allá de eso, creo que hay muchas otras maneras tan elaboradas, tal vez, de saltarse las restricciones de ChatGPT en concreto y lo podemos extender a muchos otros sistemas. Por ejemplo, puedes decir a ChatGPT actúa como si fuera tal persona, en este caso Dan, y dame estos outputs. O cuéntame una historia donde me muestres tu opinión política o algo que muestre una situación de discriminación, que por ahí esa es una de las restricciones que tiene ChatGPT. Y creo que una vez más caemos en esto que digo de que no el problema no lo tiene la herramienta en sí mismo, sino el usuario, pero no tenemos que quedarnos solamente con esta versión, no como que, bueno, si el cuchillo está ahí, dejemos que la persona lo use o para picar un tomate o para matar, nosotros no hacemos nada. Creo que también hay una posición activa de parte de los estados en velar en que se estén usando realmente como que están diseñados estos algoritmos, ¿no? Por un lado sí, y más que todo en los países más desarrollados es donde, por lo menos justo en las otras entrevistas que hemos tenido en episodios anteriores, hemos visto que en países desarrollados es donde ya tienen más claro un camino para la regulación de esto, pero en países en vía de desarrollo es mucho más ambiguo y los datos de el público en general no cuentan con una protección a nivel del Estado, y lo cual es un poco preocupante. O también nos da un montón de oportunidades para crear cosas acá, de este lado del mundo, ¿no te parece? Sí, pues sí, también no tener tantas regulaciones permite más libertad, Para innovar. pero más riesgosa. Claro, por eso tenemos este tipo de espacio donde ayudamos un poco a nuestra audiencia a concientizar ciertos aspectos que por ahí están ignorando del todo. Otro tema que es también muy importante a nivel ético es la cuestión de los derechos de autor, porque al final todos estos modelos son entrenados con contenido generado por otras personas, ya sea, no sé, obras de arte, artículos científicos, bueno, obras de arte en general, canciones, pinturas, videos, y todo esto termina siendo el material con el que la inteligencia artificial se entrena y a partir del cual puede generar sus outputs posteriormente. Siento que es muy difícil discernir algo que tiene derecho de autor y algo que no, porque por ejemplo, yo como humano, sí creo que sé yo, soy escritora. Toda mi inspiración de alguna manera va a estar alimentada con un montón de autores que yo leí previamente Claro. y eso de alguna manera moldearon mi manera de escribir. Entonces, ¿qué me garantiza a mí como humano, o sea, dejando un poco de lado la inteligencia artificial, que yo no estoy plagiando el contenido de otras personas, no estoy tomando esa inspiración, si se quiere, y creando cosas encima de eso? Pasa también con los músicos muchas veces que toman como singles o, digamos, fragmentos de canciones y crean toda una composición y ese fragmento, algunos lo consideran como violación de derechos de autor, pero ¿qué tanto podemos afirmar que sí o que no? Entonces, si nos vamos ahora a la inteligencia artificial que se alimenta con un montón de datos de humanos, ciertamente, y crea cosas que no existían previamente, ¿cómo podemos separar esa línea entre algo totalmente original o que es tu propiedad intelectual, algo que no? Ahí se aparte hoy en día con tanta información, tanta data y tanta manera de crear contenido a partir de contenido previo, siento que es muy difícil mantener el derecho de autor de aquí en adelante, me parece. No sé qué opinas. Y pues siempre ha sido un tema delicado, como tú bien lo ejemplificas. Pero el caso es que ya hoy en día hay denuncias a ese respecto. Si no estoy mal, creo que DeviantArt Ujú. generó una denuncia contra Stable Diffusion. Ok. Y esa es una de muchas que están surgiendo últimamente. Cuéntame un poco más de esa denuncia, por favor. Bueno, es una denuncia justo por violación de los términos y condiciones de DeviantArt, por violar los derechos de autor, porque lo que alegan es que se usaron muchas de las imágenes que están publicadas en esta página, que es una página donde se suben muchas imágenes generadas por artistas, y ellos alegan que ese modelo fue entrenado con imágenes que están protegidas por derechos de autor. Están buscando algún tipo de remuneración porque al final, no estoy seguro con Stable Diffusion, pero sé que por ejemplo con Midjourney, tú las imágenes que le pidas que te genere, tienes los derechos de autor de esas imágenes, pese a que sean basadas en el estilo y en el tipo de contenido que genera algún otro artista. Tú te estás quedando con esos derechos de autor y entonces puedes monetizar eso de alguna manera que termine siendo perjudicial para el autor original de la obra con la que el modelo fue entrenado. Entonces, pues eso todavía está en litigio, no sé cómo vaya a salir, pero cada día nos vemos con más demandas de este tipo. Tal vez deberíamos invitar a alguien experto a la nave que nos profundice más en ese tema. Sí, estaría buenísimo.
Es bueno esto que vos mencionas, David, pero creo que si hablamos en tema de dilemas éticos, hay como cuatro áreas muy bien definidas. Uno de ellos es el que bien decís del impacto que puede tener la inteligencia artificial en el mercado laboral. Creo que es una de las cosas que más preocupa a Sí, las personas porque pareciera que nadie se puede salvar de eso, pero siento que será una evolución donde vamos a aprender cómo adaptarnos y no va a ser tan catastrófico como muchas personas lo piensan. sí, al final siempre es así. Sí, al final siempre conseguimos una manera de solucionarlo, pero tal, hay como otras áreas que también merecen la pena atención porque esa también nos puede perjudicar. Por ejemplo, uno de ellos es la discriminación algorítmica. Cada vez estamos más influenciados por la decisión de determinados algoritmos y si esos algoritmos ya tienen sesgos desde su entrenamiento, creo que es algo a lo que debemos prestar más atención a que si nos desplazan o no. Es muy fácil mencionar el ejemplo del historial crediticio. Cada persona tiene ciertos datos que los algoritmos deciden si tú eres apto o no para recibir un crédito y puede que estos algoritmos estén sesgados para no concederle créditos a cierto grupo de personas o a ofrecerle tasas de intereses más altas a cierto grupo de personas. Y eso es uno de los miles de ejemplos de casos de discriminación algorítmica que podemos encontrar. Y creo que es un dilema al que debemos prestar atención. ¿Vos qué opinas al respecto? Y bueno, justo cuando estabas hablando me estaba acordando de un ejemplo que vi hace poco acerca de cómo se da el sesgo entrenando modelos de inteligencia artificial y mostraban que no es parecido al ejemplo que tú mencionas, pero puede mostrarnos cómo es el sesgo, ¿no? Entonces, era un modelo que se entrenaba con fotografías de lunares para determinar cuáles eran benignos y cuáles eran malignos, cuáles podían ser cancerígenos. Y resulta que cuando toman fotos de lunares que son cancerígenos, por lo general lo toman con una regla o algo que mida cuánto mide el lunar. Entonces en las imágenes la mayoría de lunares que si eran cancerígenos tenían al lado una regla y el modelo determinó al final que las reglas son cancerígenas. Ale. En- Entonces el modelo lo que hace es asociar dos propiedades de los datos que les estés entregando al modelo Ujú. y relacionarlas, hallar una correlación entre ellos y puede que sea algo que no tiene nada que ver con el objetivo que tú buscas, pero el modelo encuentra una relación entre eso y puede terminar con una visión muy, muy sesgada justamente acerca de cómo funcionan las cosas. Y eso es algo que se traslada a todos los demás ámbitos. Claro, Justamente en la cuestión de determinar si a una persona le van a dar un crédito. Cosas como el lugar donde viva o no sé, cuestiones como étnicas pueden al final terminar siendo algo que juegue en su contra si los modelos no tienen data que haya sido elegida cuidadosamente. lo que pasa es que el algoritmo va a buscar patrones en ciertos conjuntos de datos. Y si, por ejemplo, detecta que en cierto grupo de personas, como podría, por ejemplo, ser los latinos, tienen un patrón no devolver sus pagos, Sí, esto va a sesgar el algoritmo y va a perjudicar a otras personas que están dentro de este grupo que no tienen nada que ver. Entonces, eso creo que una de las cosas que nosotros como datanautas y científicos de datos debemos estar siempre atentos. Una parte de lo que vos decías del ejemplo que estuvo muy bueno de la regla es tener cuidado con qué datos usamos para alimentar los algoritmos y verificar que la respuesta del algoritmo esté en consonancia con lo que queremos que haga realmente justo. y no que esté sesgado arbitrariamente. Que los datos sean representativos de todas las poblaciones y evitar así tener un sesgo. Sí, hace poco descubrí una frase que no sé si la habías oído de garbage in, garbage out. De basura entra, basura sale. Bueno, Sí, la había escuchado. hay que cuidar que los datos con los que alimentemos estos algoritmos sea de muy buena calidad. Ahora yendo a otro Sí, dilema, un gran dilema ético que existe ahora en la comunidad, tiene mucho que ver con la privacidad y la seguridad de los datos. Todos sabemos que todos estos algoritmos necesitan estar alimentados con datos, completamente. muchas veces de personas, dependiendo del objetivo del algoritmo, tienen que ser alimentados con datos personales, datos biométricos, por ejemplo, y esto se vuelve una base de datos muy atractiva para Sí, personas que quieran acceder a esta información con otros fines maliciosos, como decías al inicio. claro. Y es que, bueno, eso desde el inicio del Internet ha sido una preocupación. Proteger los datos personales es una parte importantísima de nuestra vida virtual, de nuestra vida en línea. Y desde hace años justo ya como que se ha tratado de ir generando una cultura acerca de cuidar cómo nos movemos en la web. Y esto pues es una continuación, esa tendencia ya marcada
por los ataques de hackeo que vienen sucediendo desde inicios de este siglo, pero que ahora tenemos que tener muchísimo más cuidado porque las herramientas que están a disposición de las personas que nos van a atacar son mucho más desarrolladas y mucho más capaces de engañarnos. Hay como dos posturas muy definidas. Hay por un lado las personas que dicen, no, yo entrego mis datos, no tengo problema porque estos algoritmos a mí me benefician, es una postura válida. Sí, Y por otro lado están las personas que por ahí temen de su privacidad y la seguridad de sus datos y dicen, no, yo no voy a alimentar estos datos, o sea, estos sistemas con mis datos personales y por ahí tratan de evitar el uso de estos sistemas o usar otros alternativos que no soliciten tantos datos. claro. Y no sé si podemos conciliar estas dos partes, porque, a ver, por un lado, necesitamos los datos para que haya mejores soluciones. Eso es cierto. Pero también hay que garantizar la seguridad de las personas y es como con la carrera de la liebre y la tortuga, no sé qué otro ejemplo coloca, de que estamos tratando de poner barreras de seguridad, pero siempre los malintencionados están descubriendo nuevas vulnerabilidades para acceder a esta información. Entonces, ¿tú consideras que hay un punto medio entre estas dos grandes posturas? Sí, pues es que el punto medio tiene que estar en que tanto no podemos obligar a que todo el mundo comparta sus datos, ni podemos obligar a que todo el mundo sea súper cuidadoso con sus datos. Lo que hay que hacer es procurar que estén las regulaciones a nivel estatal de cómo se deben manejar los datos y de qué se puede y qué no se puede hacer con ellos y de qué están obligadas las empresas que usen datos a informarle a su usuario. Y por otro lado, también fomentar a nivel individual las buenas prácticas que deben tener para cuidar sus datos. O sea, por ejemplo, el cambio constante de contraseñas y usar contraseñas que sean seguras, el tener mucho cuidado con los links que reciben por correo. Bueno, un montón de prácticas que si bien mucha gente no les presta mucha atención, como por ejemplo leer los términos y condiciones de muchos de estos productos a los que constantemente les estamos cediendo los derechos sobre nuestros datos, aunque sea, si bien no leerte todo eso, porque por lo general son textos muy largos y muy aburridos de leer, muy difíciles de leer, pero sí al menos echarle una ojeada y tener una idea de qué está pasando con tus datos, por ejemplo también con las cookies, muchas veces aceptamos las cookies en los sitios web sin tener idea de qué es una cookie, qué hace una cookie. Ah, yo tengo un nuevo hábito. Yo siempre rechazo, porque hay cookies indispensables, ¿sabes? ¿No? Como que no puedes negarlo. Pero todas las que pueda quitar, Sí, exacto. Y muchos sitios te dan esa opción, de hecho, por regulación tiene que tener esa opción. justo. Muchos sitios no lo hacen también. Es como o aceptas las cookies o no las aceptas. Yo tengo un hack. Cuéntanos. Cuando vas a entrar por ahí ya estás de alguna manera concediendo ciertas cookies, pues las necesarias siempre están. Y a veces Sí, te las muestran un necesarias. letrero en el centro así enorme que no te deja ver el contenido que quieres hacer. Yo voy al botón derecho del navegador, a la parte de herramientas de desarrolladores, Sí, sí, y sí. elimino el cuadrito por el HTML y me leo lo que quiero leer y no le concedí nada. Ah, sí. Igual, por temas éticos, tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Creo que igual se quedan con ciertos datos, aunque no los haya Sí. aceptado explícitamente. No, tan solo los clics que tú hagas, qué páginas veas justamente dentro del sitio, todo eso es información que a fuerzas van a poder recopilar. Y otro hack que por ahí estoy incorporando recién, lo que has mencionado de los términos y condiciones que nadie lee porque en serio es muy tedioso. Yo pego todo el texto en ChatGPT y luego le hago preguntas con respecto al texto. Oh, es un buen tip. Sí, No lo había pensado. entonces le pego toda la información que por ahí pueden ser muy largo y tengo que hacerlo en varios bloques y luego le hago ciertas preguntas en español y me responde en base al texto que le puse. Es una muy buena herramienta. Súper buen tip. Lo empezaré a Y hacer. otra cosa que hice recientemente que todos sabemos que las redes sociales nos escuchan de alguna manera, ¿no? No es que graban todo lo que decimos, pero el micrófono de nuestro celular está encendido y cuando decimos ciertas palabras clave, la red social de alguna manera detecta esto, se llama metadato y de luego te muestra sugerencias en base a esto. Es como que el temor que tiene la gente, uy, no Ajá. digas eso porque me va a sugerir cosas. Bueno, en Instagram en concreto descubrí que yo puedo deshabilitar el micrófono. Sí. Entré en mi aplicación, vi que tenía habilitado el micrófono y bueno, deshabilité el micrófono y por ahí la batería del celular me rinde más porque no tiene esa actividad en segundo plano. Claro, también eso te consume la batería en segundos. Sí,
Y justo ya que mencionas esto, yo tuve una experiencia personalmente con TikTok que me asustó muchísimo. Y es que, bueno, mi plan de telefonía incluía o incluye como, no sé, ponle 300 megas para navegar en TikTok. Y yo como, ok, está muy cool. Pero yo jamás uso TikTok en la calle. O sea, si acaso lo llego a usar es en mi casa con el Wi-Fi. Sí. Y me di cuenta que me metí a la aplicación de mi proveedor de servicio y veía que en menos de una semana ya se habían gastado esos 300 megas que usaba TikTok. Y yo sin abrirlo y sin usarlo para nada en la calle. Y pues lo único que se me viene a la mente es que tiene que haber ahí una recopilación de datos constante que es la que se está gastando esos datos. Esos 300 o 500 megas creo que eran. Se los estaba gastando rapidísimo y tenía que ser pura recopilación de datos porque yo no estaba viendo ningún contenido en esa aplicación. Entonces lo que hice fue deshabilitarle los datos por completo a TikTok para evitar eso. Claro, por ahí son tareas que por ahí tenemos que hacer un esfuerzo extra. Creo que eso puede ayudar a proteger nuestros propios datos, ¿no? Sí, Y evitar de que si hay brechas de seguridad en muchas de estas empresas, que es muy común que ocurra, que roban datos de los usuarios, no puedan perfilarte y hacer ataques dirigidos especialmente a ti. Nadie, o sea, todos nos creemos muy inteligentes hasta que caemos en algún phishing sí. donde se filtró, qué sé yo, la base de datos de un servicio que tú contratas y que tenés que pagar y que eventualmente te envían el correo de otra página que es exactamente igual de algo que realmente tenés que pagar. Y que probablemente te interese y puedas, pues lo vayas a ver y picar los links que te estén mandando ahí. Exacto. Yo más de una vez casi caigo en cosas que por ahí me di cuenta porque estoy muy atenta a este tipo de ataques, pero cada vez son más sofisticados y hay que estar cada vez más atentos. Sí, y cada vez burlan más fácilmente los filtros que ya tienen los correos para desechar el phishing. Ujú. Justo como son más elaborados, esos filtros ya no son tan eficientes para detectarlos. La vida ha sido un gran viaje, de verdad. Sí, temas muy interesantes. Sí, siento que tenemos muchísimo para hablar con respecto a ética y seguridad y no pudimos abarcarlo todo acá como quisiéramos, No, pero sí quisiera como cerrar este episodio con ciertas recomendaciones elementales, más de las que ya hemos dado y si por ahí a un data nota que nos está oyendo siente que se nos escapó una recomendación, siéntanse en la libertad de comentarlo en donde sea que nos estén viendo sí. para poder enriquecer este espacio. Claro, podemos hacer un capítulo de continuación de esto si surgen suficientes preguntas, porque la verdad es que todavía hay mucho más para hablar de este tema. Siento que me quedo con ganas. Sí, igual. Pero bien, una primera recomendación podría ser utilizar el doble factor de seguridad, que creo que cada vez esto es más elemental. Sí, y que no lo habíamos mencionado, pero que sí, justo es de las cosas más básicas que podemos hacer para proteger nuestros Que datos. para esto tenemos como que alternativas. Hay una de una llave física, no sé si la habías oído, No, creo que no. que tienes que colocar esta llave física en tu puerto USB y ese hace como el segundo factor de verificación. Tiene sus pros y Ah, sus sí. contras, eventualmente, pero dependiendo del lugar donde quieras acceder, puede que amerite más seguridad o no. Claro, por ejemplo, yo tengo una que es justo física para acceder a cosas bueno, de la Secretaría de Hacienda de aquí, de donde vivo, pero justo se usa. Es algo que se te pierde o algo así, pero bueno, siempre hay que tener una de backup. Claro, Otra recomendación es mantener actualizado los software que utilices, todos. sí, básico también. Yo me quedo impresionado con, o sea, mi misma familia todo el tiempo me toca estar presionándolos para que actualicen sus dispositivos y es que como que no tienen muy presente que esas actualizaciones muchas veces son solo patches de seguridad. La gran mayoría de cambios que reciben los teléfonos o los dispositivos con estas actualizaciones tienen que ver con fallas de seguridad que se están mejorando o solucionando con la actualización. Entonces es súper importante que se mantengan al día. Yo, por ejemplo, que soy Bitcoiner, tengo mi hardware wallet para transferir dinero. Cada vez que conecto mi hardware wallet para hacer una transferencia, hay que hacer una actualización. Y por ahí a veces es engorroso, pero es necesario. ¿Qué otro tip nos darías, Lila? Yo daría, no le des clic a ninguna dirección URL desconocida. Si no sabes qué hay ahí, no le des clic. Sí, ¿sabías que cada día hay más de 5 billones de clics y billones latinos? O sea, millones de millones. Es una cantidad absurda de clics y cualquiera de esos clics puede desatar un ataque cibernético. Sí, que para mí la que más importa, pueden haber muchas otras, pero la fuga de información para mí
claro. Claro, especialmente si sabes que tienes información delicada, no sé, si estás trabajando para una empresa y tienes información sensible de la empresa en tu dispositivo, tienes que tener especial cuidado para no meterte en un problema con eso. Pero es que puede ser mucho más complejo, David, porque imagínate que alguien acceda a tu dispositivo móvil y acceda a todos tus contactos, Claro, a nivel personal eso es lo más delicado. ¿sí? Y que pueda acceder a las conversaciones con esos contactos en determinadas aplicaciones y luego utilizando modelos de inteligencia artificial que pueden replicar tu voz, incluso tu rostro, hacer videos de voz, puede dirigir de manera personalizada a tus contactos ciertos ataques o vos puedes recibir ciertos ataques de personas que si te recibe una llamada y escuchas exactamente la misma voz o una llamada donde ves exactamente el video de la persona que esté tan bien entrenado el modelo que no puedas percibir la diferencia, es catastrófico. Es un súper riesgo. Siempre contactar a la persona de algún modo, confirmar antes de hacer algo que pueda poner en riesgo tus datos. Sí, pero sí es súper, súper peligroso eso. Pero bueno, ¿alguna otra recomendación, David? Tener cuidado con lo que hoy mencionábamos, ¿no? Los acuerdos de términos y condiciones. Revisar aunque sea lo básico de que se mencione en ellos, al menos la parte relativa a cómo se están usando tus datos. Igual con las cookies. Hay también extensiones de Chrome que deshabilitan siempre las cookies que no son las esenciales, las que mencionábamos que son como requeridas para el funcionamiento básico de los sitios. Hay extensiones de Chrome, por lo menos sé que de Chrome sí hay, no sé si en otros navegadores. De alguna manera ahí limitan el acceso que tienen los terceros a tus datos. Pero pues igual, si no tienes esa extensión, revisar aunque sea para deshabilitar manualmente. Yo utilizo Brave, el navegador Brave, Ah, yo también. y él tiene la opción de deshabilitar las cookies de manera automática sin Ujú. tener que instalar una extensión previa. Y esa función de Brave es una de mis favoritas. Sí, sí, Brave tiene varios detallitos cool para eso. Yo sumaría otra recomendación, Cuéntanos. que es estar al día con las noticias de ciberseguridad. Sí, también estar pendiente de las noticias. Hay varios canales de YouTube que en 10 minutos hacen un resumen de las noticias más importantes de la semana justo en estos campos. Y por lo general, las cosas de seguridad son siempre lo que llega a los titulares primero, Sí, porque son justo cosas muy delicadas. sí, pero puede ser algo tan básico como suscribirte a los newsletters de las empresas que a vos te interesan que cuiden tus datos. Por ejemplo, yo utilizo mucho LastPass, que Ujú. es gestor de contraseñas, y recientemente tuve una brecha de seguridad y Sí. tan pronto supe la noticia, leí inmediatamente que estaba ocurriendo. O por ejemplo, cuando hubo fuga de información de empresas, exchange, donde tal vez yo tengo dinero, también inmediatamente leo cuál fue la vulnerabilidad y cómo esto me está afectando a mí y tomar medidas lo más pronto posible. Porque hay que Justamente. estar atento a justo las empresas que tienen tus datos y ver cómo están gestionando tus datos. Si tienen una brecha de seguridad, estar atento al primer momento que te permita tomar acción, creo que es importantísimo para cualquier usuario. Vital. Entre más rápido se puede actuar en caso de un ataque, más daño evitas. Claro, mitigas más los daños. Justamente. Y por último, a más perder lo de la educación y la concientización, yo cada tanto me hago un curso de ciberseguridad como para estar al día de qué es lo último que está, lo que está de moda, que puede estar afectando nuestra seguridad, porque seamos conscientes, nuestra vida está en internet, todavía cada vez más digital. O sea, imagínate que apaguen internet por 10 minutos, mueren personas. Dependemos del internet para todo. Sí. Y justamente respecto a eso, quisiera recomendar un curso que sacó Google. Está en YouTube también. Se llama Operación Aurora o Hacking Google. Lo pueden encontrar bajo ambos nombres. Son como 5 episodios de 20 minutos que hablan justo sobre la historia de la ciberseguridad, los ataques más importantes que ha recibido Google y otras empresas, como los ataques informáticos más importantes que ha habido en este siglo. Están muy bien recopilados ahí, muy bien explicados y también te dan muchos tips acerca de cómo mejorar tu seguridad en la web. Y gracias por la recomendación. De nada. La Operación Aurora fue una respuesta de Google a un ataque cibernético altamente sofisticado contra la empresa en 2009, en el que se intentó robar información de la cuenta de correo electrónico de activistas chinos y de varias empresas tecnológicas. Fue considerado un punto de inflexión en la conciencia pública sobre los peligros de los ciberataques
y la necesidad de medidas más efectivas para proteger los datos de las empresas y los individuos. Otro incidente de seguridad que sufrió Google fue en 2018 cuando se descubrió una vulnerabilidad en la plataforma de Google Plus que permitía a los desarrolladores de aplicaciones acceder a datos personales de los usuarios sin su consentimiento, lo que llevó a la empresa a cerrar la red social. Bueno, Datanautas, muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos verlos en la próxima. Nos vemos la otra semana, Datanautas. Bye. Adiós.